Ya la empecé a grabar. Sí, sí, no hay problema, es que estaba revisando el grupo y a varios no pueden entrar todavía. Ah, perfecto. Ya la empecé a grabar. Ahora no entiendo por qué no puedan entrar si ya veo aquí en la lista a muchos estudiantes. No sé, pero yo sí entré con lo que usted metió, la clave y el ID. Ok. Muy bien, para que luego les den tips a los compañeros y puedan Sí, entrar en futuras ocasiones. gracias. Bueno, voy con la pregunta 3. Dice, ¿qué distingue a los seres humanos del resto de los seres vivos? Esta pregunta está muy relacionada con la anterior, de por qué el hombre es un animal social. Está relacionada porque algo que nos distingue del resto de los seres vivos es justamente la socialidad, la posibilidad de establecer relaciones sociales y satisfacer mutuamente nuestras necesidades. Pero además, esta otra pregunta se refiere al tema del lenguaje y del pensamiento. Si ustedes recuerdan, Aristóteles le presta mucha importancia al lenguaje, porque desde su punto de vista es la posibilidad del lenguaje lo que nos va a distinguir de otros seres vivos. ¿Por qué el lenguaje? Porque el lenguaje, por un lado, forma parte de nuestra naturaleza. No podríamos dejar de comunicarnos, porque pasaría lo mismo de pensar un ser humano que está aislado totalmente de la sociedad, por un lado. Por otro lado, el lenguaje nos va a permitir los vínculos sociales, pero también nos va a permitir comprender el mundo, comprender lo que nos rodea, entenderlo y actuar sobre él. O sea, dense cuenta todas las dimensiones importantes que tiene el lenguaje. Nos permite comunicarnos, nos permite entender y nos permite actuar. Esto para Aristóteles es muy importante porque Aristóteles va a distinguir entre dos fenómenos o digamos dos momentos del ser que es la potencia y el acto. La potencia, pues nosotros la podemos encontrar a través del pensamiento, a través de nuestras intenciones, a través de nuestros deseos. Pero eso solamente va a cobrar relevancia hasta que lo traducimos en acto. ¿Cómo lo traducimos en acto? A través de la actividad. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener la idea de realizar un ensayo sobre Aristóteles y puedo en el pensamiento comenzar a tejer algunas ideas. Pero eso solamente lo voy a convertir en acción hasta el momento en que comience a elaborar el ensayo, lo comience a escribir, le comience a dar forma, etcétera, etcétera. Entonces, el lenguaje nos va a permitir todo esto y como dice Thomas Hobbes, que es un filósofo inglés del siglo XVII que ustedes van a estudiar el próximo semestre, Thomas Hobbes dice que el lenguaje es la más bella invención, porque nos permite distinguirnos de los osos, de los lobos, del resto de los animales. ¿Dudas sobre esta pregunta? Aquí No me suena ninguna. muchos estuvieron bien, en esta pregunta. La siguiente tiene que ver, y aquí recupero lo del espacio doméstico, porque plantea Aristóteles la diferencia entre la relación eril, la conyugal y la paterna. Bueno, la relación eril es la relación de los amos frente a los esclavos. Yo ya les había hablado en una de las cápsulas de la teoría de la esclavitud de Aristóteles. Él piensa que los esclavos son seres evidentemente animados, pero que de alguna manera podríamos pensarlos como instrumentos del amo. Es decir, él plantea que una persona puede tener diversos tipos de instrumentos para realizar sus actividades. Una de ellas pueden ser las herramientas, lo que ustedes quieran, pero otra son los esclavos. Los esclavos serían, pues de alguna manera, personas que carecen de autoridad, que de alguna manera tienen una cierta razón para entender lo que se les está ordenando, lo que se les está mandando, pero no tienen una razón más elevada como para poder deliberar la vida pública. Entre otras cosas, pues porque el esclavo no tiene tiempo para dedicarse a los asuntos políticos y además no puede por digamos, las condiciones sociales de aquel tiempo. Entonces el esclavo se dedica a las tareas manuales. La relación eril, pues, es esta relación entre el amo y el esclavo. Y aquí la voy a conectar con otra pregunta que está muy relacionada,
y que dice, ¿cuáles son las diferencias entre el hombre libre y el esclavo? Bueno, la diferencia fundamental es que el hombre libre participa en la polis, participa en la vida política. El hombre libre tiene capacidad de decisión no solamente sobre la polis, sino también sobre el espacio doméstico, aunque Aristóteles es consciente que en lo que podríamos llamar la administración del hogar, ahí va a jugar un papel fundamental la mujer. Muchos, cuando yo planteaba la última pregunta sobre las diferencias entre el hombre y la mujer, planteaban que la mujer está totalmente sometida, algunos me ponían que carecía de razón, que era sumisa, en fin. Bueno, Aristóteles lo que dice de la mujer, a diferencia del hombre libre y del esclavo, es que la mujer sí posee razón, sí tiene inteligibilidad, o sea, sí hay inteligencia, sí puede entender las cosas, pero no tiene autoridad. Y al no tener autoridad, está impedida de participar en los asuntos políticos. ¿Por qué no tiene autoridad? Porque es el hombre el que manda sobre la mujer. Pero esto no significa que la mujer no tenga ninguna tarea que desempeñar. La mujer tiene la tarea de organizar las labores del hogar, de cuidar esto que llama Aristóteles la economía doméstica, es decir, de administrar los bienes. Por el otro lado, pues la mujer de alguna manera en la escala social está por encima de los esclavos y evidentemente de los niños. Y por otro lado también, bueno, pues la mujer tiene la tarea pues de también educar a los niños, formarlos. Entonces sí desempeña ciertos papeles en el espacio doméstico, pero no participa de los asuntos políticos. Entonces, regresando al tema del esclavo, lo que nos dice Aristóteles es que mientras el hombre libre tiene razón, tiene autoridad y tiene capacidad de prever, el esclavo no. Esto, la capacidad de prever, es importantísima. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos, por ejemplo, en lo complejo que es un gobierno en el sentido de cómo tiene que administrar los recursos, cómo tiene que ejercer el gasto, cómo tiene que repartirlo. Bueno, pues todos estos elementos tienen que ver con una adecuada administración. Pero ¿de qué les hablaba? Se me fue el avión. Espera. De la participación de la mujer. Ah, sí, de la participación de la mujer. Entonces, no, de la capacidad de prever del hombre libre. Entonces les digo, por ejemplo, en un gobierno se ve muy bien la importancia de la capacidad de prever. ¿Por qué? Porque un gobierno, por ejemplo, siempre debe de tener recursos para emergencias. Eso implica la capacidad de prever. Lo estamos viendo ahora con la contingencia por el coronavirus 19. Si, por ejemplo, se le ha hecho una cierta crítica pues a diversos gobiernos, porque a sabiendas de que ya existía el virus, de que se comenzaba a extender primero en Oriente, luego pasó a Europa, dicen que desde ese momento se debió haber previsto, mejor dicho, que debió haber previsto el tener, por ahí hay ruido, alguien que apague su música, se debió haber previsto el empezar a dotar a los hospitales desde antes de camas, de ventiladores, etcétera. Tiene que ver con esto. Si en un momento dado hay una guerra, si hay una catástrofe natural como un terremoto, incendios, ciclones, tsunamis, lo que ustedes quieran, para eso sirve la capacidad de prever. Entonces, por ejemplo, cuando las personas ahorran, pues es porque están previendo. Cuando las personas estudian una determinada carrera, pues es porque de alguna manera están previendo. Y esto nos distingue de los esclavos, dice Aristóteles. Entonces, esas serían como las principales diferencias entre el hombre libre y el esclavo. Vámonos a la pregunta. Bueno, ¿hasta aquí tienen dudas? No. Aquí, perfecto. Sí. Bueno, ahí a ver, preguntó sobre lo conyugal y el paterno. En esos tiempos también era lo mismo de pareja, esposa y padres e hijos. Sí, se me estaba olvidando ese tema. La relación conyugal es la del esposo con la mujer, con la esposa.
Y aquí Aristóteles, de alguna manera, no es como más renuente de posiciones que asumió Platón, donde desde mi punto de vista Platón asume, por ejemplo, la homosexualidad con mayor naturalidad que el propio Aristóteles. Pero Aristóteles está pensando pues en una familia heterosexual, en donde hay un hombre, una mujer, y tienen pues a sus hijos. Entonces la relación conyugal es la que se va tejiendo entre el hombre y la mujer, donde el hombre va a tener autoridad sobre la mujer, va a llevar de alguna manera los ingresos, va a participar en la vida política y va a permitir que la mujer con esos ingresos logre administrar. Y por el otro lado, la relación paternal pues tiene que ver con la relación de los padres con los hijos. Aquí Aristóteles plantea que se trata de un gobierno como de tipo monárquico, donde, ¿por qué de tipo monárquico? Porque de alguna manera el poder de los padres no es democrático, no se divide, no se consensa con los hijos, sino que los padres llevan toda la batuta sobre los hijos, están encargados de su educación, de su formación, de proveerlos, de satisfacer sus necesidades, etcétera, ¿no? Quizá hoy día, como se ha avanzado mucho en la cuestión de los derechos de los niños, de la infancia, en los derechos de la mujer, etcétera, pues tendríamos que repensar las relaciones conyugales y las relaciones padres e hijos. Hoy no es lo mismo, hoy cuando un padre pues le grita a un hijo o le pega, pues ya es sumamente, ¿qué les puedo decir? Castigado, o sea, ya es observado. Antes no, antes el poder de los padres era mucho más despótico. Por eso pienso que Aristóteles le dice que es un tipo de poder monárquico. Aristóteles no le quiere llamar despotismo porque desde su punto de vista siempre hay una cierta razón en los padres para gobernar sobre los hijos y creo que tiene razón. Muy bien. Bueno, podemos entonces pasar a la siguiente, que dice, ¿qué quiere decir Aristóteles con la frase, ahí donde uno manda y otro obedece, hay una obra común? Esta pregunta en realidad tenía la intención de que ustedes la reflexionaran, de que ustedes pensaran, porque Aristóteles no le explica abiertamente, aunque nos da elementos para tratar de comprenderla. Cuando Aristóteles habla de esta frase, está en el contexto justamente de donde viene hablando de la esclavitud. ¿Y qué tiene que ver? Si ya sabemos que el amo manda sobre el esclavo, ustedes dirán, bueno, pues desde el momento en que el esclavo le obedece al amo, ya hay algo en común. Bueno, sí, evidentemente. Desde el momento en que hay una relación de mando-obediencia, eso pone en común al amo y al esclavo. Pero Aristóteles va más allá. Aristóteles a lo que se está refiriendo también en este pasaje es al tema de la virtud. Él parte de la idea de que los seres humanos somos virtuosos y esa virtud se puede expresar en diversas maneras. Pero una de esas maneras como se expresa la virtud es en el saber gobernar. Saber gobernar no solamente se refiere al espacio de la polis, sino saber gobernar al esclavo, saber gobernar a los hijos, saber gobernar a la mujer. A eso se refiere. Gobernar, en realidad, bien, originalmente es un término que viene de cómo, de alguna manera, se conducían las navegaciones. Gobernar es, el acto de gobernar se le atribuía a quien llevaba el timón en una embarcación. Entonces aquí gobernar significa llevar a buen puerto algo, lograr satisfacer adecuadamente necesidades, construir orden social. Entonces en ese sentido, Aristóteles plantea que un hombre virtuoso es aquel no que solamente manda sobre sus esclavos, sino que sabe mandar sobre sus esclavos. ¿Qué significa saber mandar? Que lo va a hacer de tal forma que el esclavo obedezca sin rebelarse y por el contrario, tratar de que el esclavo esté a gusto, satisfecho, de que el esclavo no tenga rencor, de que el esclavo no pretenda rebelarse. Eso implicaría una buena conducción. En el caso de la mujer, pues significaría estar bien con la mujer, evidentemente, pues no maltratarla, construir una relación armónica, lo mismo a través de los hijos, pero esto significa evidentemente un cierto grado de autoridad. Y aquí me voy a detener un momento para distinguir dos términos que son importantísimos para la ciencia política
y que de alguna manera los venimos actualmente heredando de Aristóteles, y que tiene que ver con la diferencia entre el poder y la autoridad. Para Aristóteles no son lo mismo. El poder implica el que yo logre que otra persona haga mi voluntad, pero eso puede ser muchas veces a través de la violencia, a través del poder despótico, a través del chantaje, a través de la manipulación, a través de la coacción. Y en cambio la autoridad es cuando se ejerce un poder, pero ese poder se acepta con consentimiento. Es decir, cuando hay un reconocimiento en que aquella persona que ejerce el poder tiene razón para ejercer el poder. Ejemplos de autoridad, por ejemplo, un profesor puede ser un ejemplo de autoridad. ¿Por qué? Porque se puede ganar de alguna manera el consejo, bueno, la obediencia, aunque no me gusta mucho esa palabra, pero se puede ganar el que los estudiantes lo sigan, no porque los esté amenazando, no porque haya reprimendas, sino porque le reconocen una autoridad en lo que dice. O lo mismo puede ser con un sacerdote. Un sacerdote, para un feligrés, tiene autoridad religiosa, tiene alguna ascendencia sobre su conducta, y el feligrés la acepta con gusto. Lo mismo puede haber autoridad entre un esposo y su mujer, si en un momento dado el esposo ve por la mujer y la gobierna en el sentido de que la mujer se siente contenta, no se siente oprimida, no se siente denostada, no se siente engañada, etcétera, etcétera. Y lo mismo, un padre debe ejercer una autoridad sobre sus hijos. ¿En qué sentido? En que se ganen su respeto, en que los hijos obedezcan porque el padre es una autoridad y no solamente porque los amenaza con el castigo. En cambio, por ejemplo, el poder que ejerce el líder de un cártel del narcotráfico sobre los narcomenudistas, pues no necesariamente pasa por la autoridad. Ahí el poder se puede fundar en el miedo, ahí el poder se puede fundar en la competencia, en la rivalidad, etcétera. No es lo mismo cuando, por ejemplo, una persona nos detiene en la calle y nos quiere asaltar, está ejerciendo un poder, no una autoridad. Pero, por ejemplo, cuando un policía nos detiene porque cometemos una falta de tránsito, ahí hablaríamos más de autoridad que de poder. Que claro, que es un tipo de autoridad que en nuestro país está como muy desdibujado, muy en crisis por los niveles de violencia que hay y por cómo los aparatos coercitivos del Estado se han vuelto cómplices de la violencia y del crimen organizado. Pero piensen en países donde la violencia no es un problema tan fuerte como el nuestro, pues ahí los policías, el ejército, podrían también de pronto tener autoridad. ¿No podría ser, maestro, autoridad y poder al mismo tiempo? O sea, juntos. Bueno, es que Aristóteles lo distingue justamente para analizar que en la autoridad, a quienes se les ejerce el poder tienen consentimiento de obedecer y de la propia autoridad. Y con el ejercicio del poder no, sería algo mucho más desnudo, donde no hay consentimiento y donde habría más coacción que otra cosa. No sé si se explique. Ok, sí, sí, sí. Por ejemplo, Sí. alguien que trabaje en un call center, que ande en chinga todo el día haciendo llamadas y recibiendo mentadas de madre, pues no creo que le tenga una gran autoridad al jefe de la empresa. O sea, trabaja, se sabe explotado, pero no le queda muchas opciones. Sí, yo trabajaba de eso. No, y además, ahorita hay mucho enojo en la comunidad de la UACM porque un compañero de ustedes del plantel del Centro Histórico de la carrera de comunicación murió por negligencia. COVID, por negligencia, porque son empresas que no están acatando que la gente trabaje desde su casa y la verdad, o sea, es una tragedia lo que está pasando. Y yo estoy muy enojado con Andrés Manuel porque como su amiguito es Salinas Pliego y Alatorre, entonces no toma cartas en el asunto. Pero bueno, ese es otro tema. Me quedan 10 minutos en la conferencia. Vámonos a la siguiente. Bueno, entonces, ¿por qué es una obra común?
porque tanto el amo debe saber mandar, y eso implica una virtud, como el esclavo también debe tener virtud para obedecer. Es decir, no es lo mismo que alguien haga algo mal, que lo haga con desgano, que no logre, pues de alguna manera, llevar a cabo lo que el amo tal cual le dice. Y otra cosa es un esclavo que hace las cosas bien. Entonces aquí, con la obra común, a lo que se refiere Aristóteles es que va a haber una obra común en la medida en que tanto el amo como el esclavo logren, a través de las relaciones de mando y obediencia, alcanzar un bien, alcanzar una acción que de alguna manera implicó el concurso de ambas partes. Es decir, si nosotros, bueno, y además esta idea de la obra común hay que llevarla nosotros a la polis, hay que llevarla al gobierno. ¿Por qué? Porque un buen gobierno va a depender de saber mandar, de saber gobernar y saber organizar, pero también de que los ciudadanos sepan obedecer, de que los ciudadanos estén comprometidos, ¿sí? De que los ciudadanos de alguna manera estén también involucrados. Por eso es una obra común. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué es la economía para Aristóteles? Aquí la mayoría acertó. Y bueno, la economía es la administración de los bienes para la satisfacción de las necesidades, lo cual pasa por la economía doméstica y por la crematística. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambas? Que la economía doméstica se refiere a cómo administro los recursos para satisfacer las necesidades de la familia, mientras la crematística tendría dos aspectos. Por un lado, la administración de los recursos de la ciudad, del Estado, pero por el otro lado, la actividad económica con fines de lucro. Y este es el sentido de crematística que más trascendió porque lo diferencia de la economía doméstica. Lo que Aristóteles plantea es que no es lo mismo, por ejemplo, un médico que cure a un enfermo por el deber ético que tiene con la vida del enfermo, a que lo intente curar porque le va a cobrar dinero y se va a enriquecer a partir de la enfermedad del otro. Entonces, el primer médico estaría actuando desde el punto de vista, pues, del trabajo, de la economía, pero el médico que se interesa nada más por ganar dinero estaría en el plano de la crematística. Y hoy día, ¿cuál sería el lugar de la crematística privilegiado por la esfera del mercado? Donde los empresarios, más que estar interesados en satisfacer las necesidades de los consumidores, están interesados en ganar dinero. De ahí que muchas veces pues, se sacrifique la calidad y se sacrifique la accesibilidad, en fin. Entonces, bueno, eso significa la economía. Y finalmente la pregunta 10, sobre las tareas del hombre y la mujer, me parece que ya lo desarrollé. Las tareas de la mujer son del orden doméstico, de la crianza de los hijos, mientras la de los hombres es del orden económico y político. Económico en el sentido de conseguir bienes, conseguir recursos, y político en el sentido de participar en la toma de decisiones de la polis. Bueno, miren, se está acabando el tiempo porque estas reuniones de Zoom duran poco, pero a mí me gustaría que aprovecháramos para ir ya institucionalizando estos espacios, porque no sabemos qué tanto se vaya a extender la contingencia. Entonces les propongo, hoy es jueves, hoy sí es jueves, ¿no? ¿Les parecería Sí. que el lunes nos veamos a las 10 de la mañana? Oiga, disculpe, ¿se puede por Meet? Meet no necesita tanto tiempo, es ilimitado. Ah, bueno, sí, lo puedo intentar. Y les aviso por Classroom y por el WhatsApp, ¿les parece? Sí, está bien. Sí. Sí, está bien. No tengo la aplicación, pero sin ningún Perfecto. problema. No la necesita bajo. descargar. Directamente lo puede hacer en su computadora. Ah, perfecto. Sí. Y si quieren trabajamos entonces con Meet. ¿Les ha dado resultado a ustedes? Sí. 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 Perfecto. Nos vemos el próximo, y rápidamente, nos vemos el próximo lunes a las 10, pero quiero que piensen lo siguiente. Apunten. ¿En qué consiste la crítica de Aristóteles a la idea de propiedad común que defiende Platón? ¿En qué consiste qué? La crítica de Aristóteles a la idea de propiedad común
que defiende Platón. Segunda, esto lo vamos a discutir, ya no me manden los cuestionarios porque tengo muchísimos alumnos y todavía voy atrasado. Lo vamos a discutir aquí, pero para que lo vayan a ¿Puede repetir la primera pregunta? ¿En qué consiste la crítica de Aristóteles a la idea de propiedad común que defiende Platón? La segunda, ¿por qué Aristóteles critica la comunidad de mujeres e hijos? Repito, ¿por qué Aristóteles critica la comunidad de mujeres e hijos? Siguiente, ¿en qué consiste la crítica de Aristóteles al régimen de Esparta, incluyendo sus leyes y el papel que ha tenido la mujer? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Eh? ¿Puede repetir la pregunta? Sí. ¿En qué consiste la crítica de Aristóteles al régimen de Esparta,